Luego de muchos rumores y filtraciones, Apple finalmente lanzó su nuevo teléfono, el iPhone 16e, y esta vez los rumores se equivocaron y lo que significa económico ha cambiado. El iPhone 16e no es la cuarta generación de los teléfonos que hemos visto en el pasado bajo la línea de iPhone SE, sino que este teléfono busca ser una alternativa un poco más económica dentro del portafolio de la generación iPhone 16. Esto significa que el teléfono no llega a un precio por debajo de los $500 que hemos visto durante los pasados años, sino que llega a un precio de $600, $200 menos que el iPhone 16 y $170 más que el pasado iPhone SE. Este nombre de iPhone 16e significa que comparte algunas de las características del iPhone 16 regular, como es el caso del botón de acción para que puedas utilizarlo para programarlo, para hacer lo que quieras, algo sumamente útil para que lo puedas utilizar para abrir la cámara rápidamente y no tengas que irte por el iPhone 16 y su nuevo control de cámara. También estos teléfonos comparten el mismo procesador, el A18, aunque en el caso del iPhone 16e tiene un núcleo menos en la parte de los gráficos, pero como quiera sigue teniendo bastante poder y desempeño para jugar juegos bastante retantes, como es el caso de Fortnite, y que tenga un buen desempeño. Sin embargo, obviamente como este teléfono llega por debajo de lo que cuesta el iPhone 16 regular, pues algunas cosas se tuvieron que remover, además del control de cámara, y una de las cosas que serán más notables es que este teléfono llega con solamente una cámara en la parte trasera. Esta cámara de 48 megapíxeles como quiera llega con el truco de poder recortar el sensor para darte un acercamiento de hasta 2 veces sin tener una cámara telefoto en su parte trasera, y en mi experiencia hace un buen trabajo a la hora de tomar fotos. Sin duda alguna toma fotos muy bonitas, aunque en el caso de por la noche sí necesita un poco más de tiempo para poder activar el modo de noche, así que comparado con el iPhone 16 vas a tener que esperar un poco más de tiempo para tomar la misma foto. Ahora bien, aunque su cámara principal sin duda alguna hace un buen trabajo, como pudiste ver, el hecho de que no tenga una cámara ancha significa que vas a perder varias cosas, como por ejemplo poder grabar o tomar fotos en modo macro, y tampoco vas a poder tener acceso a la cámara ancha para poder capturar estos escenarios con mucho más elementos, así que vas a tener que echarte hacia atrás a la hora de capturar la foto que quieras capturar. Otra diferencia con el iPhone 16 es que aunque la pantalla es moderna de 6.1 pulgadas con la tecnología OLED, no llega con el sistema de la isla dinámica, algo que realmente extrañé a la hora de vivir con este iPhone 16e por prácticamente una semana. La isla dinámica sin duda alguna para mí es sumamente útil para poder manejar la música y poder ver por ejemplo los temporizadores que tengo activados, pero durante esta semana probando el teléfono creo que bastante bien la pantalla de 60 Hz, como también la parte del brillo, aunque en escenarios con mucho sol sin duda alguna extrañé la pantalla de mi iPhone 16 Pro. Otro aspecto que extrañé mientras utilicé el iPhone 16 para poder hacer esta reseña es el sistema de MagSafe, ya que este teléfono no cuenta con los imanes dentro del teléfono, y es algo que realmente extrañé porque tengo al lado de mi cama un cargador inalámbrico que simplemente coloco mi teléfono a la hora de dormir, mientras que en el caso con el iPhone 16 tuve que buscar el espacio para que entonces hiciera la conexión y se pudiera cargar. Así que si quieres tener acceso a estos imanes y a esta tecnología de MagSafe, vas a tener que comprar una funda de otra compañía, porque Apple no vende ese tipo de fundas, para poder utilizar también otros accesorios, como es el caso de las billeteras magnéticas, algo que llevo utilizando por muchos años. Sin embargo, a pesar del tamaño del iPhone 16, llega con algo completamente nuevo, y es que cuenta con un nuevo chip llamado el C1, que es el encargado de manejar toda la conectividad de tu iPhone, y esto sin duda alguna le da una ventaja comparado con otros teléfonos, ya que logra ser mucho más eficiente que la competencia. En mi experiencia utilizando el iPhone 16 sin duda alguna me pudo durar por muchísimo tiempo, aún compartiendo el internet del teléfono a mi tableta para poder utilizarla en el gimnasio por prácticamente una hora. El teléfono como quiera me pudo durar prácticamente de las 7 de la mañana a 10 de la noche, utilizando fuertemente, grabando videos y probándolo. Así que en la parte de batería, además de que Apple le colocó más batería a este teléfono en el interior, más el nuevo chip C1, en la parte de batería no te tienes que preocupar, este teléfono será más que
que suficiente, y si para ti eso es sumamente importante, creo que entonces esta alternativa será una muy buena. Ahora bien, seguramente habrán notado que durante esta reseña no he hablado nada sobre la parte de Apple Intelligence, y es que al momento de hacer este video no está disponible en español, y es por esa razón que no la quiero incluir en esta reseña, porque si compras este teléfono ahora mismo, pues no vas a poder tener acceso a estas funciones, ya que se espera que Apple Intelligence llegue de forma oficial en español en algún momento a mediados o a principios de abril. No obstante, una vez llegue Apple Intelligence a tu teléfono en español, el iPhone 16e llega con una función que también estará presente en los iPhone 15 Pro, y es que vas a poder utilizar el botón de acción para poder activar el sistema de inteligencia visual para que puedas analizar cualquier cosa que está pasando alrededor de ti, como restaurantes, plantas, animales, en fin, para que le puedas hacer preguntas directamente a ChatGPT o hacer búsquedas de imágenes directamente en Google. Esta función quizás no es la más útil de este sistema de Apple Intelligence, pero sin duda alguna vas a tener también acceso a las funciones de herramientas de escritura para que puedan manipular ese texto, o por ejemplo que te escriba un correo electrónico. Así que en ese aspecto Apple Intelligence hace un buen trabajo de poder darte estos sistemas de inteligencia artificial sin tener que utilizar otras aplicaciones. Pero bueno, luego de contarte bastante sobre mi experiencia con el iPhone 16e, para quién realmente es este nuevo teléfono de Apple, y es que a su precio de $600 es un poco difícil de recomendar, ya que ahora Apple no tiene una alternativa tan económica como vimos durante los pasados años bajo la línea iPhone SE. Creo que sin duda alguna Apple está posicionando este iPhone 16e como una alternativa bastante económica que te da muchas cosas del iPhone 16 regular, ahorrándote $200, pero tienes que preguntarte si para ti ese ahorro es suficiente a la hora de perder, por ejemplo, la cámara ancha, el sistema de MagSafe que lleva presente del iPhone 12, como también la parte de la isla dinámica. Si para ti eso no es un problema, pues sin duda alguna el iPhone 16e será una excelente alternativa para ti, además de que Apple promete que tiene la mejor batería en un iPhone que tenga una pantalla de 6.1 pulgadas. Sin embargo, esta recomendación del iPhone 16e se complica un poco cuando hablamos de los teléfonos remanufacturados, ya que quizás por un poco de menos dinero o un poco más de los $600 te puedes llevar un iPhone 15 Pro que tiene obviamente la isla dinámica, tiene Apple Intelligence sin ningún problema, pero también tiene 3 cámaras, una mejorada cámara, así que sin duda alguna, si puedes irte por ese teléfono, pues eso es una alternativa que supera bastante este iPhone 16e. Obviamente yo sé que a muchas personas no les gusta comprar los teléfonos remanufacturados, y yo sé que hay diferencias de precios en diferentes países cuando hablamos de esta alternativa, así que en ese caso sin duda alguna el iPhone 16e es una excelente alternativa, tiene mucho poder, mucha batería y te da lo esencial en un iPhone, pero debes de recordar que ahora esta es la alternativa más económica de Apple, y lo que significa económico en el 2025 sin duda alguna ha cambiado. Ahora que hemos llegado al final de esta reseña del iPhone 16e, déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué piensas sobre este nuevo teléfono de Apple. ¿Te llama la atención? ¿Te interesa? ¿Qué debió haber hecho la compañía para que realmente sea una excelente alternativa para ti? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó y te fue útil, dale like y suscríbete para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.